Bueno, buenos días. Hoy día estamos en la primera edición de lo que es el Café Clínico, que va a ser un nuevo espacio donde vamos a poder conversar sobre diferentes temas que se vayan presentando en la reunión clínica con los expositores. La idea es que podamos compartir un poco un extracto de lo que fue la reunión clínica, información relevante para todas las personas que nos ven. Un rol importante que tenemos como departamento es comunicar con lo más importante que siempre hemos dicho que tenemos como universidad, que son nuestras personas. Hoy día Juan Pablo se viene incorporando al Departamento de Medicina Interna como académico, como especialista en nuestro hospital también, así que eso nos tiene muy contentos. Juan Pablo es médico egresado de la Universidad de la Frontera, médico internista de la UFRO, y hoy día un broncopulmonar recientemente titulado del Hospital del Tórax, Universidad de Chile. Así que muy contento, Juan Pablo, de tenerte con nosotros en la casa realmente, y también que nos hayas podido compartir esta reunión clínica con un tema que sigue siendo tan importante para la medicina interna como lo es la tuberculosis. Muchas gracias. Para mí es un gusto volver a casa, a mi universidad, a mi hospital, y es un gusto hablar de estos temas que son tan relevantes con los colegas y con los alumnos de la universidad. Excelente. Mira, para partir una pregunta simple. ¿Qué es la tuberculosis y cómo se transmite la tuberculosis? La tuberculosis es una enfermedad contagiosa. Es quizás la enfermedad infectocontagiosa más antigua del mundo. Se transmite a través de vía aérea. Eso quiere decir que uno expulsa el bacilo cuando está respirando o cuando tose. No siempre los pacientes son sintomáticos en el sentido de una tos con expectoración. Simplemente con el hablar se puede transmitir hasta cierto grado la enfermedad. Y por eso es relevante buscarla de forma dirigida en ciertos subgrupos de pacientes particulares. ¿Y en qué subgrupos nosotros como internistas, subespecialistas muchas veces, que vemos pacientes en el día a día con distintos fármacos, distintas patologías, ¿no es cierto?, que sospéchenla, búsquenla? ¿En quiénes buscamos y de qué forma la infección tuberculosa latente, enfermedad tuberculosa, que son, parece que términos actuales también? La tuberculosis ha ido variando en sus definiciones. Actualmente hablamos de que hay una infección tuberculosa y una enfermedad tuberculosa. En el caso de la infección, es un estado de inmunoreactividad, principalmente es cuando el sistema reacciona al estímulo antigénico de la bacteria y no necesariamente traduce una enfermedad. ¿En qué grupos debiésemos buscarlo? Están esos dos settings. Está primero el paciente sintomático respiratorio o caso presuntivo de tuberculosis actualmente, que es un paciente mayor de 15 años que tiene tos con expectoración por más de 2 semanas, asociado a fiebre, baja de peso, hemoptisis o que sea de un grupo vulnerable, ya sea una inmunosupresión, un paciente con cáncer, un paciente viviendo con VIH. Y en el caso de la tuberculosis latente, es más bien una infección en la cual el organismo lo que hace es reaccionar inmunológicamente al bacilo, y en quienes debiésemos buscarlo en pacientes en contacto de tuberculosis, o sea, contactos intradomiciliarios, o en pacientes con alguna inmunosupresión o que nosotros queremos partirle alguna inmunosupresión. Excelente. Entonces, ese es solo el grupo de pacientes de personas, ¿cierto?, que nosotros tendríamos que sospechar. ¿Por qué es importante tener un alto índice de sospecha en buscar la tuberculosis? ¿Por qué no tenemos que ser tan pasivos, sino que hay que ser activos en ir a buscar estos nuevos casos? Esto es principalmente porque la tuberculosis es la primera causa de muerte por enfermedad infecciosa a nivel mundial. Esto había decaído hasta el 2020, pero posterior a la pandemia, la tuberculosis comenzó a alzarse nuevamente como una enfermedad muy prevalente, muy relevante con la secuela que deja y potencialmente mortal. ¿Y qué dicen los números, tanto a nivel mundial como a nivel local, regional, en cuanto a la prevalencia y la incidencia de esta enfermedad? ¿Es realmente, confiamos en los números que hoy día se publican a nivel ministerial o de las autoridades sanitarias? Nosotros en Chile tenemos números que son relativamente positivos en el sentido de que tenemos tasas de incidencias de 15,3 por 100.000 habitantes.
lo cual es bajo en general, pero a nivel regional tenemos cifras aún más bajas. La verdad es que tenemos que evaluar y siempre estar cuestionando los datos y las estadísticas, pensando en que esa es la labor del científico en realidad, cuestionar las cosas. Pero la verdad es que tenemos que trabajar para lograr disminuir aún más la tasa de tuberculosis tanto a nivel regional como a nivel nacional y tratar de tener números aún más claros y constantes y concordantes respecto a lo que uno percibe de la realidad local. Y una pregunta, o sea, claro, diagnosticamos un caso, ¿cierto? Lo sospechamos, lo diagnosticamos y no confiamos en que realmente sea tan baja la incidencia, sobre todo en nuestra región, de tuberculosis. ¿Y qué pasa con el tratamiento? ¿Cómo ha avanzado el tratamiento desde el año 1800? Vimos unas imágenes, ¿cierto? Unas momias con tuberculosis. ¿Qué ha pasado en todos estos años hasta el día de hoy? ¿Cómo se trata hoy la tuberculosis? Bueno, la tuberculosis actualmente se trata con un esquema con dosis fija combinada cuando es una tuberculosis sensible. ¿Qué quiere decir eso? Que se administra en un sistema que es de vigilancia estricta, en un esquema que es en una fase inicial y una fase de continuación, que en la primera fase son 50 dosis de 4 fármacos y en la fase de continuación son 80 dosis de una asociación de 2 fármacos. Ya. Tiene tasas de respuesta que son bastante buenas y está adecuado a las recomendaciones internacionales, salvo que ya el año pasado, a finales de año, ya salieron nuevas actualizaciones de nuevos esquemas que potencialmente podríamos utilizar. ¿Qué gracia tiene eso? Que podrían acortar aún más el tratamiento, considerando que hubo un periodo de la humanidad en que la tuberculosis primero no tenía tratamiento y ya después de los años 70 ya tenemos nuestro toolbox completo con todos los fármacos y toda la indumentaria con la que pudiésemos tratar la enfermedad. Y hemos pasado por periodos en que no teníamos tratamiento, después tuvimos periodos que fueron tratados 180 días, 18 meses, un año, con largas hospitalizaciones y actualmente podemos tratarlos de manera ambulatoria con tratamientos con esquemas de 6 meses y las normas nuevas internacionales hablan de que esto pudiese ser hasta por 4 meses. Y un poco volviendo al diagnóstico, porque si nos están escuchando colegas o profesionales de la salud, tanto en la APS como en el mundo hospitalario, ¿qué método diagnóstico hoy día es el más preciso y cómo busco la tuberculosis activa o la enfermedad tuberculosa y la infección por tuberculosis? La tuberculosis debiésemos buscarla en un paciente, en un caso presuntivo de tuberculosis. ¿Y con qué debiésemos confirmarlo? Con biología molecular. ¿Qué es esto? Son PCR, un expert en expectoración o un expert ultra. ¿Por qué? Porque tiene muy buena sensibilidad, muy buena especificidad y tiene un tiempo de respuesta que es muy adecuado. Puede entregar información dentro de las primeras 2 horas. Contra los cultivos que, si bien tienen muy buena sensibilidad, tienen un tiempo de demora que es importante. Pueden demorar semanas. Cultivos líquidos, que es lo que está más en boga, pueden demorar hasta 3 semanas el diagnóstico, incluso más, y los cultivos sólidos hasta 60 días. ¿Qué rol tiene la baciloscopía? La verdad es que va de salida en el diagnóstico de tuberculosis. Es algo que los infectólogos igual siempre mencionan y que es bueno hacer hincapié en que la baciloscopía tiene un rol, pero en seguimiento, en sospecha de otras patologías y en descarte de infección por micobacterias no tuberculosas, que siguen siendo patologías relevantes en ciertos grupos de pacientes. Y ese expert que tú mencionas, que es mucho más rápido, ¿dónde está disponible? Acá, por ejemplo, en nuestra región o en los centros de salud. Está disponible en toda la red pública. La tuberculosis es una enfermedad que está cubierta por todo el sistema, sean FONASA o ISAPRE. Ya. El tratamiento está garantizado, también el método diagnóstico. Y esto es súper relevante porque es una de las políticas públicas que trata de mejorar la adherencia y
la respuesta a la terapia. Entonces, está disponible en toda la red asistencial. Súper. Súper. La última pregunta, y para ir cerrando este primer conversatorio, que ha estado muy entretenido, ¿cierto? ¿Por qué el título de la presentación? Quizás debemos haber partido con esa pregunta, ¿no? La conquista de la bata blanca, la conquista blanca, ¿no? La conquista de la peste blanca. La conquista de la peste blanca, eso. La tuberculosis ha tenido varios nombres. Primero no se sabía bien qué era, y durante la Edad Media uno de los nombres que le pusieron fue la peste blanca. ¿Por qué ocupé el título de la conquista de la peste blanca? Esto más que nada por un artículo de uno de las personas más influyentes en lo que es tuberculosis a nivel país, que fue el doctor Victorino Farc, que fue un broncopulmonar muy célebre y muy querido por toda la especialidad. Él publicó una revisión histórica en el 2004 donde desglosaba cuáles habían sido los principales hitos en la batalla contra la tuberculosis. Y en función de eso, escogí este título. Súper bien. Muchas gracias, Juan Gracias, Juan Pablo, Pablo. Muchas gracias a ustedes. por participar en el primer café clínico del Departamento de Medicina Interna. Y esperemos sea una tradición, ¿no es cierto?, conversar con nuestros invitados y poder transmitir actualización y conocimiento por parte de los docentes de nuestro departamento. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un aplauso.